¿Soy la mala por sospechar que algo no anda bien después de haberme encontrado 2 tampones? Yo, mujer de 29 años, he estado con mi esposo de 30 durante ya 7 años y nos casamos hace 4. Nunca tuve razones para sospechar de que me fuera infiel o estuviera insatisfecho con nuestro matrimonio. Le gusta bromear diciendo que nunca se nos pasó esa etapa de luna de miel. Después de 5 años de relación y 2 hijos, celebremos. No habría dudado de eso, ni de él, de no ser por una sorpresa que me encontré en el coche el mes pasado. Mientras le ponía el cinturón a nuestra hija, noté algo metido entre los asientos. Lo saqué y vi que era un tampón. Eso no habría sido raro si no fuera porque yo tengo el DUI, que ha parado mi periodo durante el último año y ni siquiera reconocí esa envoltura. Era una marca que yo nunca había usado. Se lo mencioné a mi esposo y al principio no parecía entender qué era y mucho menos por qué se lo estaba enseñando, hasta que le dije dónde lo había encontrado y que estaba segura de que esa madre no era mía. Se encogió de hombros y dijo que probablemente era de su compañera de trabajo, Fiona. Bueno, eso explica todo, celebremos. No es raro que mi esposo le dé raid a sus compañeros cuando salen juntos a desayunar y ambos somos bastante cercanos a Fiona y a su esposo, así que supuse que era totalmente posible que el tampón se le hubiera caído de su bolsa cuando él la estaba llevando a su casa. No era la gran cosa, no me preocupé, todo bien. Ese tema se me olvidó hasta que fuimos a cenar con Fiona y su esposo un par de semanas después. Yo realmente quería creerle a mi esposo por el bien de nuestro matrimonio. Simplemente no pude dejar de pensar en la forma en que estaba metido en el asiento ese tampón y en cómo mi esposo parecía actuar muy quitado de la pena respecto de ese incidente. Hice algo que ahora siento que en realidad fue un poco extremo, así que les cuento. Fingí que tenía una emergencia sanguinolenta y le pregunté a Fiona si tenía tampones mientras estábamos ahí juntos en su casa cenando bien a gusto. Me dio uno casi idéntico al tampón que encontré en el asiento trasero y al fin respiré con alivio. Así que el tampón que me encontré probablemente era del mismo tipo que este que me dio ella. Y lo más probable es que si hubiera una explicación toda tonta del por qué había terminado ese tampón en el asiento trasero. Pensé que esa era toda mi historia con productos de higiene femenina en lugares extraños hasta que encontré otro esta mañana. Esta vez estaba en mi cajón de calcetines. Me da náuseas en solo pensar que mi esposo podría estar teniendo una aventura. Y aún más asco me da pensar en que la mujer podría haber dejado esos 2 tampones ahí para que yo los encontrara. Si fuera la compañera de trabajo de mi esposo quien los dejó, ¿por qué se delataría ofreciéndome uno idéntico la vez que nos vimos? En cualquier otro escenario hablaría con mi esposo sobre este tema, pero la verdad es que me siento muy mal. No me puedo acercar a él con lo que encontré, ¿verdad? No le debería decir nada a él, ¿verdad? Ahora, antes de irnos a la actualización, sucede un intercambio relevante para el resto de la historia en los comentarios. Alguien le dijo: he tenido periodo durante 30 años y nunca he puesto un tampón en un cajón de calcetines. Yo creo que deberías confiar en tu intuición y poner una cámara. Y ella contesta: pues yo tampoco. He considerado tantas explicaciones para los tampones que no impliquen a mi esposo, pero la verdad es que ninguna de ellas me hace sentido. Se me hace que sí me la jugó. Y la verdad es que me aterra poner una cámara si eso significa confirmar lo que estoy sospechando en estos momentos. Alguien más le pregunta: oye, ¿Fiona ha estado en tu casa o habría tenido tiempo de meter el tampón ahí a los cajones? Y ella contesta: ha estado en nuestra casa muchas veces y nosotros en la suya. Que yo sepa, no vino en esta última semana, así que si puso ese segundo tampón en el cajón, tuvo que haber encontrado un momento en el que yo no estuviera en mi casa. Cada vez que ella y su esposo vienen, nos quedamos en el piso de abajo y si quisiera subir a nuestro cuarto tendría que hacer varias cosas, es decir, tendría que pasar por donde están los perros, cruzar la reja de seguridad, pasar por otros cuartos, etc. No digo que sea imposible, que esa sea la justificación, pero definitivamente sería complicado hacerlo durante una visita de que voy al baño rápido, aviento mi tampón al cajón y me regreso. Oye, pero ¿qué edad tienen tus hijos? ¿Podría haber encontrado algún tampón y empezar a jugar en la casa y lo dejaron por ahí? Y ella contesta: uno tiene 2 y otro tiene 4. Ambos son muy traviesos, así que no quería descartar la posibilidad de que alguno anduviera moviendo cosas de su lugar, pero no puedo imaginar cómo habrían logrado conseguir tampones. Actualización 18 días después. Pensar en todas las posibles fuentes de 2 tampones ha sido mi cárcel personal durante las últimas semanas, pero quería compartirles una actualización. Poco después de publicarle, conté a mi hermana lo que había estado pasando. Comparamos tampones, excepto el del coche porque ya lo había tirado, y coincidían, solo que tenían diferentes niveles de absorción. Yo no había dejado ninguno en un lugar donde mi esposo o mis hijas pudieran encontrarlos, jugar con ellos o moverlos.
secretos. Mis hijas no sabían qué eran ni de dónde venían. Mi hermana estaba convencida de que eran de Fiona, ya fuera que estuviera acostándose con mi esposo o tratando de hacerme sentir mal al respecto, o ambas cosas. Confrontar directamente a cualquiera de los dos todavía me parecía una mala idea, así que sugirió invitar a Fiona y a su esposo a nuestra carne asada del día del trabajo, pero ellos ya tenían planes, así que eso no se pudo llevar a cabo. Mi hermana y yo acordamos que era demasiado pronto para poner cámaras sin ninguna otra evidencia. Nos íbamos a ver como que exageradas, la verdad. Así que todo se convirtió en una prueba de paciencia desde ese día. Observaba con atención a mi esposo para ver si notaba algún cambio en su comportamiento. No lo hubo. Observaba nuestra casa buscando cualquier objeto fuera de lugar o extraño. Tampoco. Incluso estuve atenta a las niñas por cualquier nuevo amigo que pudieran haber conocido. El esposo de mi hermana insistía mucho en este último punto y en parte por eso se inclinaba a creer que los tampones eran algo inofensivo. Si algo hubiera estado pasando en o cerca de nuestra casa, dijo, sería casi imposible ocultármelo a mí y a las niñas, ya que mi esposo es quien las lleva y las recoge de la guardería y de la mayoría de las otras actividades extracurriculares. Eso me dio bastante tranquilidad. No fue hasta que mi hija menor, la de 2 años, se enfermó la semana pasada que me sentí diferente. Yo quería ser quien se quedara en casa cuidándola, pero mi esposo insistió en que yo fuera al trabajo mientras él se quedaba con mi hija. Yo estuve de acuerdo. Mi hermana y su esposo lo consideraron una buena señal de que él tomará tiempo libre rápido. Y en ese punto, todos ya estábamos empezando a dejar el asunto de los tampones en el pasado. Ya nadie se acuerda. Para el tercer o cuarto día, yo solo estaba feliz de ver a mi niña casi curada al 100% porque se nos enfermó y a un esposo que estaba ayudándome a cuidarla. Sin embargo, ya para el final de la semana, llegando a la casa me encontré con algo muy extraño. La niña pequeña a quien había dejado esa mañana con un conjunto de pijama viejito, ahora estaba vestida con un mameluco que nunca antes había visto. Además traía un pequeño broche en el pelo. No puedo decir que tenga una memoria impecable, por supuesto, pero tengo una idea bastante clara de la ropa que tienen mis hijas y particularmente sé la ropa que usan. A mí no me gustaba ese tipo de mamelucos desde antes de tener a nuestra segunda hija. Los broches largos son un desmadre y no ayudan para cambiar eficientemente los pañales. Por eso nunca le compré uno de esos. Simplemente no es algo con lo que yo la vestiría y mi esposo lo sabe. Él no compra ropa para las niñas y definitivamente no las arregla con accesorios. Así que estaba muy confundida cuando llegué y vi a mi hija con una ropa diferente como yo la dejé y bastante impactada me quedé ante la idea de que alguien hubiera estado cerca de nuestra hija mientras ella estaba enferma. Esto sin que me hayan dicho que iba a haber alguien más. No lo dudé. Fui directamente con mi esposo a preguntarle si alguien había pasado a verlo a él o a las niñas. Se veía confundido cuando le pregunté y me preguntó que por qué le preguntaba eso. Me dijo que solo había estado él y las niñas ahí en la casa todo el día. Le pregunté de nuevo si alguien había pasado aunque fuera a saludar y lo siguió negando. Me dijo que por favor ya me calmara. Yo ya estaba a punto de explotar y lanzar acusaciones en ese mismísimo momento, pero nuestra hija mayor estaba en su cuarto y se dio cuenta de que estábamos discutiendo. Con una voz más calmada le pregunté una tercera vez si alguien había estado cerca de nuestras hijas y me juró por lo que más quería que las niñas no habían estado con nadie más que con él. También negó haber comprado ropa nueva ni haberlas peinado. Con nuestra hija y mis emociones desbordadas decidí dejarlo pasar. No podía entenderlo en ese momento y tampoco parece hacerme sentido ahora que tengo la cabeza fría. No sé qué está pasando. Ahora en los comentarios ella dice: para resolver algunas preguntas que me hicieron, mi hija de 2 años apenas puede decir un par de palabras a la vez y cuando le pregunto sobre su día con su papá o sobre su ropa y el moño que le encontré, responde en función de las pistas que yo les doy de manera verbal, como hace cualquier niño. ¿Quién te dio ese moño tan bonito?, le digo, y ella repite moño bonito, o solo dice mamá y papá una y otra vez. Mi hija, ya de casi 4 años, estaba en la guardería esa mañana y no recuerda nada diferente durante el transcurso. No recuerda el cambio de pijama ni el broche, así que supongo que se lo cambiaron en algún momento de la mañana, pero no estoy completamente segura. Hago 45 minutos al trabajo, así que ir a casa a la hora de la comida no era algo que pudiera hacer. Mi hermana ha salido un par de veces de su trabajo para pasar por la casa y no ha visto nada raro. Tenemos una cámara en la puerta principal y tengo una aplicación en mi teléfono que me manda notificaciones y hasta ahora no me ha mostrado nada. Si alguien tiene recomendaciones para una vigilancia tal vez un poquito más discreta, estoy abierta a intentarlo a estas alturas, porque la verdad es que no tengo idea cómo se usa ese tipo de tecnología, por eso les pido recomendación. Me preocupa poner otra cámara que sea muy obvia. Alguien más le pregunta: oye, ¿crees que sea posible que los broches se los hayan puesto en la guardería? Y ella contesta: podría ser, pero es menos probable en el caso del mameluco. Mi hija menor no había ido a la guardería en días porque estaba enferma y si alguna de las dos hubiera regresado antes con algo así, yo lo habría notado. Esta actualización lleva por nombre: si hay 2 tampones significa que mi matrimonio se fue a la
hijos míos. Vamos a ver qué pasó. Después de casi volverme loca por un broche y un mameluco, me di cuenta de que no estaba llegando a ningún lado con las acusaciones y suposiciones a medias. Me había absorbido tanto la paranoia y la miseria de mi situación que no estaba durmiendo nada, ni comiendo, ni cuidando bien de mis hijas. Y no había ninguna respuesta. Así que decidí avanzar a las cámaras ocultas. Las pedí por el internet y llegarán a casa de mi hermana para no despertar sospechas. Mi cuñado aceptó ayudarme en la instalación cuando llegaran, pero antes de que las cámaras llegaran siquiera llegó la confirmación que tanto había esperado. En una notificación en la cámara de la puerta me alertó de movimiento en el acceso principal mientras yo estaba en el trabajo, esperando ver a un repartidor, a un perrito pasando, a un vendedor o a un jardinero enfrente por 15ª vez, como son esas pinches notificaciones. Ya se imaginarán cómo me llevé la sorpresa cuando vi un video de una mujer joven llevando a mi hija de la mano a la casa, con mi esposo y con mi otra nena atrás de ellos. Las niñas se suponía que deberían estar en la guardería y mi esposo en el trabajo. La mujer, hasta donde yo sabía, vivía a 2 estados de distancia y tenía una orden judicial que le impedía salir de su ciudad. Le marqué inmediatamente a mi esposo para preguntarle qué chingados estaba haciendo esa mujer en mi casa. No me contestó, así que se lo escribí por mensaje, incluso en su probablemente se dio cuenta de que ya la había regado porque se equivocaron y entraron por la puerta principal. Sabía que yo había recibido la notificación de la cámara y quería retrasar lo inevitable, pero en la 5ª o 6ª llamada que le hice, al fin me contestó. La mujer en la cámara era la hermana de mi esposo, como descubriría más tarde. Ella era la probable fuente de ambos tampones, el mameluco y el broche en el pelo de mi hija. También es una delincuente registrada y una adicta en recuperación. ¡No! Ella pasó gran parte de su adolescencia y juventud obligando a silencio a otro miembro de la familia de mi esposo porque ella estaba abusando de él. No había visto ni sabido nada de esa mujer en años y por la forma en que mi esposo hablaba de ella, yo jamás esperaría volverla a ver, pero ahí estaba, en nuestra casa, con mis hijas. No hace falta decir que estaba en... No era una aventura y aún así, de cierta forma era muchísimo más repugnante saber quién era y por qué todo esto estuvo pasando. Al parecer, mi cuñada, recién salida de otro periodo de rehabilitación, había querido reconectar y arreglar las cosas con las personas a las que había lastimado. Y mi esposo estaba en esa lista muy hasta arriba. Mi esposo no quería que yo lo supiera o peor aún, que intentara mantener a su familia, nuestras hijas, alejadas de ella. Así que se habían estado viendo en secreto, a menudo en nuestra casa cuando yo estaba en el trabajo. Ellos entraban por la cochera en el coche de mi esposo para que la cámara de la puerta principal no me notificara. Ella se quedó una noche, un fin de semana, en el que yo estaba de viaje de trabajo y se durmió en nuestra cama. Cuidó a nuestras hijas una noche en la que mi esposo me dijo que las había dejado con sus padres. Compró ropa para las niñas y vistió a mi hija menor con el mameluco y el broche que mi esposo juró que nunca en su vida él le había puesto. Mi esposo me juraba todo ese tiempo que yo solo me estaba imaginando cosas. Estaba dispuesto a verme volverme loca durante semanas por una mujer que él insistía en que no existía, restándole importancia a cada descubrimiento cada vez más inquietante, como si fuera algo completamente ajeno a él, que no tuviera idea de qué está pasando en realidad, y diciéndome que yo era la que me estaba comportando raro. Me insinuó que estaba experimentando depresión posparto 2 años después de que yo hubiera dado a luz a mi última hija, 4 años después de haberle dicho que uno de mis mayores miedos sobre la maternidad era sufrir depresión posparto como mi madre la sintió conmigo. El no estar completamente presente para los bebés me asustaba y quedarme con un mar de culpa y arrepentimiento mientras ellas crecían, como me pasó a mí con mi madre. Me dijo que seguro era que no estaba durmiendo bien, que solo estaba extrañando a las niñas, que necesitaba tal vez descansar un tiempo y reevaluar mi propio estado de salud. Me dijo todo eso antes de aceptar lo que estaba haciendo. Yo le di el beneficio de la duda porque pues era mi esposo y porque ninguna otra versión de los hechos me hacía sentido. Ahora, después de un mes de esta manipulación mental, no me queda más certeza, pero lo que me queda con este matrimonio es un profundo. Quiero a esa mujer lejos de mis hijas, hijos míos. Final triste. Manipulación.